¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Y pues sí, hermanos, lo que está viviendo la Iglesia Católica en China es una verdadera tragedia, hermanos. Nuestros hermanos católicos en China están sufriendo en demasía por la traición de Judas, por la traición de Bergoglio, que hizo un pacto secreto con el gobierno comunista socialista chino, con este gobierno anticristiano, hermanos, que por cierto había nombrado 8 obispos ilegítimos sin sucesión apostólica para que proclamaran las verdades, pero las verdades del socialismo y del comunismo, hermanos, no las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace ya algún tiempo estos 8 obispos fueron nombrados por el gobierno de China para tener una iglesia católica china sin sucesión apostólica. ¿Y cómo ocurrió esta traición por parte del Vaticano, por parte de Bergoglio? Pues que reconocieron como obispos legítimos a los obispos que había nombrado el gobierno chino. Imagínense nada más el tamaño de la tragedia. Pues así las cosas en aquel país, hermanos, y los obispos legítimos, como el cardenal Zen y como muchos obispos más, pues están siendo perseguidos, hermanos, y se les está dando prioridad en aquel país a los obispos ilegítimos. Bueno, hermanos, los que están viviendo allá en China, nuestros hermanos católicos, pues tienen que celebrar la Santa Misa a escondidas, en casas, ocultos. El gobierno de China acaba hace pocos días de promulgar una orden para que en la Iglesia Católica, entre paréntesis católica, del gobierno de China, pues ya se proclamen las ideas del socialismo. Todos ustedes saben, y ya no tengo que explicarles, que el socialismo es anticristiano. Para ellos el Estado es Dios, el gobierno es Dios y quien gobierna es Dios, hermanos. Entonces la cosa está muy grave en el país de China. Pero ¿qué más está ocurriendo, hermanos? No solamente es este pacto secreto, del que por cierto ni el cardenal Zen tiene acceso a saber qué puntos se celebraron y qué se pactó en este pacto secreto del Vaticano y el gobierno de China. El cardenal Zen ha escrito una carta a todos los cardenales del mundo en el que les dice y les explica que la Iglesia Católica legítima en China está muriendo, está siendo crucificada. Y por cierto, hermanos, pues la gran mayoría de los cardenales, si no es que más del 90%, pues están en silencio, no pueden hacer nada. Francisco había prometido que iba a ayudar, pero desde luego que no ha hecho nada para contener los embates de este gobierno anticristiano. Este gobierno anticristiano está destruyendo templos, destruyendo todos los lugares donde se reúnen nuestros hermanos católicos verdaderos en China, quienes están viviendo un suplicio. Y los cardenales, no, perdón, y los obispos nombrados por el gobierno chino, que ya están proclamando las ideas del socialismo, pues están gozando de todos los privilegios, hermanos. Este pacto secreto que se firmó entre el Vaticano y China nunca quiso ser firmado por Benedicto XVI. Él se rehusó a hacer este pacto secreto con este gobierno anticristiano, y ahora las consecuencias pues cada vez son peores. Primero el Vaticano nos engañó, nos dijo que ese pacto con China era para proteger a los hermanos católicos, pero ha sido todo lo contrario, hermanos. Los hermanos católicos verdaderos están siendo perseguidos, hermanos, están siendo tratados como si fueran una peste, hermanos. Esto es algo de lo que vamos a vivir próximamente, no solo en China, sino en muchísimos países católicos alrededor de todo el mundo, y tenemos que estar preparados para ello, hermanos. Pues en esta carta que escribe el cardenal Zen a todos los cardenales del mundo, él les explica cómo fue la traición, hermanos, cómo se pacta, hermanos, con el gobierno chino, cómo se legitimiza a estos obispos que por cierto no tienen sucesión apostólica. Ustedes saben que si un obispo no tiene sucesión apostólica, pues no tiene la facultad, no tiene el poder de Dios para consagrar las especies. Entonces, todos aquellos católicos, entre paréntesis, que asisten a esta iglesia católica
del gobierno chino, pues ellos no comen el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos solamente comen pan y toman vino sin consagrar, hermanos, también siendo engañados. Esto es una crueldad por parte de Francisco, porque él debería saber que si no es sucesión apostólica de estos obispos ilegítimos, pues la gente está siendo engañada y están llevando a la muerte y irán al infierno irremediablemente, hermanos. Es muy triste, hermanos, que el engaño, que la mentira provenga de Roma. Dice el cardenal Zen que quien debería defender a los católicos en China verdaderos, pues quien los debería defender al final los traicionó, hermanos. Una traición atroz de muy bajo nivel, hermanos. Igual a como lo hizo Judas con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, pues hay que orar mucho por nuestros hermanos católicos en China que están viviendo realmente un suplicio espiritual y también físico, pues como ustedes saben, varios obispos fueron encarcelados, después librados. Otra vez obispos han sido encarcelados, me refiero a los obispos con sucesión apostólica, y sobre estos acontecimientos Francisco ni una sola palabra. Francisco ahorita está volcado sobre la ecología y sobre los migrantes, pero sobre los martirios de los hermanos en África, en China y otras partes del mundo, está haciendo un silencio, hermanos, atroz. Esto la verdad es una tragedia lo que estamos viviendo. Pues estamos en contacto, hermanos, y hasta pronto.